Bueno, entonces llega el momento para la clase número 5, que es sobre un tema apasionante, que es la afectividad, que creo que bueno, a todos nos gusta entender mejor cómo funciona nuestra afectividad y, bueno, al entender mejor y ver la dinámica, la idea es que nos ayude también a mejorar nuestra conducta, ¿no? Entonces, en la clase 1, en uno de los apéndices, les había mostrado este cuadro que muestra las funciones u operaciones del alma humana. Si estamos hablando del alma humana, estamos hablando del ser humano, y como tenemos tanta riqueza, hay funciones orgánicas o corporales que se dividen en vegetativas, nutrición, crecimiento, reproducción, que son las que compartimos tanto con las plantas como con los animales, las funciones motoras, el poder, bueno, movernos, caminar, mover los brazos, hacer todo tipo de movimientos, ¿no es cierto? Bueno, que compartimos estas funciones con gran parte de los animales. Después tenemos funciones sensitivas, que abarcan todas las sensaciones, ya sea sentidos externos e internos, que los sentidos externos son comunes a muchos animales, a la mayoría de los animales, y los sentidos internos también, pero en el ser humano son diferentes, ¿no? Son diferentes, especialmente la cogitativa. Y después tenemos las funciones apetitivas, deseos e impulsos, de los cuales hablamos en la clase 4, la clase pasada, última. Y bueno, después tenemos funciones no orgánicas, funciones intelectuales, dentro de los cuales tenemos dos grandes grupos, la inteligencia y la voluntad, y en el medio, podríamos decir, ¿no?, uniendo lo sensible y lo intelectual, está ese gran campo de la afectividad que está formado por, bueno, sentimientos, afectos, emociones, pasiones, bueno, y es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, de las sensaciones, o sea, del conocimiento sensible, sentidos externos e internos, hablamos en la clase 2, del conocimiento intelectual, hablamos en la clase 3, del apetito sensible, que abarca deseos e impulsos, hablamos en la clase 4, y hoy en la clase 5 vamos a hablar de sentimientos, afectos, emociones, pasiones, todo el gran campo de la afectividad. Y dentro de la afectividad vamos a analizar y definir lo que son los sentimientos, clasificar los sentimientos, reflexionar sobre los sentimientos. Vamos a ver un poco el tema de la adecuación o proporción de los sentimientos a la realidad, la valoración de los sentimientos y también de la educación y manifestación de los sentimientos. Bueno, ahí van todos. La afectividad es una zona intermedia en la que se unen lo sensible y lo intelectual. Ratifica la unidad de alma y cuerpo que hay en nosotros. Tenemos por una parte lo sensible, el cuerpo, por otra parte lo intelectual, propio del alma, y en este medio, podríamos decir, está la afectividad, que es un conglomerado, ¿no?, formado de emociones, afectos, sentimientos, pasiones, que en gran medida definen cómo somos, cómo actuamos. Entonces, hay un análisis de los sentimientos que viene de la psicología, que también define esos sentimientos, y que vamos a analizar a través de este cuadro, ¿sí? Entonces, todo sentimiento, o en todo sentimiento hay un objeto desencadenante y sus consecuencias, una emoción o perturbación anímica, una alteración orgánica o síntoma físico, y también una conducta o manifestación de este sentimiento. Entonces vamos a hacer un cuadrito aquí para ver cada una de estas cosas con ejemplos que podemos verlos ya en un bebé. Entonces,
En este caso tenemos un bebé al cual se le está posando sobre la piel un mosquito. Entonces, el objeto desencadenante sería la picadura de un mosquito. ¿Eso qué genera? Genera un disconfort en el bebé, genera una alteración orgánica, que sería la picazón, y genera o desencadena una conducta o manifestación de ese disconfort que en el bebé se manifiesta como el llanto. Bueno, después podemos tener acá otro ejemplo de un niño también pequeño que tiene una enfermedad, entonces le tienen que dar un remedio. Es sabido que los niños a veces no son muy fáciles para tomar remedios. Entonces, el objeto desencadenante sería el remedio. ¿Qué genera? ¿Qué emoción genera? Bueno, enojo, tengo que tomar esto, ¿no? Una alteración orgánica, una cosa física, que es el gusto feo que tiene. Entonces, ¿cuál puede ser la conducta o manifestación de ese niño? Bueno, tal vez incluso un poco instintiva, pegar un manotazo al frasco y tirar, romper el frasco del remedio. Entonces, estos 4 elementos son necesarios para definir un sentimiento y se dan siempre en este orden, las secuencias lógicas necesarias, aunque a veces es como tan inmediato todo que es prácticamente instantáneo el desencadenante, la emoción anímica, la alteración física y la conducta. A veces no se ve así una secuencia en la cual se puede identificar tiempos intermedios entre cada uno. Entonces, los sentimientos son modos de sentir las tendencias. Habíamos hablado que las tendencias pueden ser sensibles o intelectuales, y los sentimientos vendrían a ser las tendencias sentidas. Y vamos a ver también con ejemplos. La vez pasada, en la clase pasada, habíamos hablado de la posibilidad de tener un choque, ¿no? Entonces, el choque, para mí, es un mal presente. Entonces, ¿cuál sería la tendencia frente a un mal presente? El rechazo. ¿Y cuál sería el sentimiento frente a un mal presente? La tristeza. La tristeza es el rechazo a un mal presente en cuanto sentido. También habíamos hablado de la posibilidad de tener un bien presente. Entonces, ¿cuál sería la tendencia ante un bien presente? La aprobación. ¿Y cuál sería el sentimiento frente a un bien presente? La alegría. Entonces, la alegría sería la aprobación a un bien presente en cuanto sentía. Vamos a ver lo mismo con otro punto de... El sentimiento, entonces, también puede ser definido como el tomar conciencia de la armonía o desarmonía entre la realidad y mis tendencias. Sería la conciencia de la adecuación o inadecuación entre la realidad y mis tendencias. Entonces, frente a los mismos ejemplos, la realidad es un choque, es algo malo para mí. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, mi tendencia me muestra un conflicto, una inadecuación entre esta realidad y mi tendencia. Entonces, ¿cuál es el sentimiento? La tristeza. Entonces, ¿cómo puedo definir la tristeza? Como el sentimiento que surge al tomar conciencia del conflicto o inadecuación entre nuestra tendencia y la realidad. También la realidad puede ser algo bueno, tener un helado frente a mí. Entonces, la tendencia va a ser de un acuerdo, una adecuación, y el sentimiento va a ser de alegría. Por lo tanto, la alegría puede ser definida como el sentimiento que surge al tomar conciencia del acuerdo o adecuación entre mis tendencias y la realidad. Hay algo frente a mí que es bueno, algo bueno para mí, me genera alegría. Entonces, en la afectividad, estoy yo, que siento algo, porque algo real me afecta así. Entonces,
no sé si habrán visto, hace un tiempo recorrió muchísimo este videíto que era una chica ante la cual se le presenta un auto con un moño, ¿no? Entonces, bueno, hace un escándalo, grita, zapatea, salta, porque claro, ese algo real, ese auto que se le presentaba frente a ella, ¿no es cierto?, era algo bueno, entonces le generaba mucha alegría. Entonces, el hecho es real, es objetivo. Ahora, el cómo me afecta es subjetivo. Una persona, frente a ese mismo hecho, de que le presenten un auto con un moño, puede reaccionar así como esta chica, saltando, zapateando, o puede reaccionar con más apatía, con menos expresividad, dependiendo del carácter que vamos a ver después también. Entonces, los sentimientos tienen para mí un valor cognitivo, o sea, me informan de algo, o sea, me dicen algo de la realidad objetiva y también me dicen algo del sujeto que siente. O sea, si yo ante un hecho real objetivo percibo alegría, entonces de alguna manera ese sentimiento me está informando de que eso es bueno para mí. Ahora, también me está informando algo del sujeto, ¿eh? O sea, porque me está informando cómo me afecta esa realidad hoy a mí, ¿no? Que puede ser que en la misma realidad me pueda afectar de manera muy diferente en momentos diferentes de mi vida. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho el fútbol y a mí me regalan unas entradas para un partido que es muy importante para mí, bueno, yo puedo exultar de alegría, estar súper feliz porque, bueno, voy a ir al partido. Ahora, sí, un día antes del momento en que me hacen ese regalo, yo me tropiezo, me caigo, me tuerzo el tobillo, entonces me enyesan y tengo un yeso que me obliga a estar acostada con la pierna levantada por 24 o 48 horas. Entonces, si me regalan una entrada para el partido y yo sé que no me voy a poder ir, probablemente a mí me va a generar tristeza. El mismo hecho desencadenante, el mismo hecho objetivo, real, puede desencadenar en mí sensaciones o sentimientos muy diferentes dependiendo de cómo estoy yo un día u otro. Los sentimientos dan una conciencia sensible de las tendencias. Yo realmente a veces no soy tan consciente de mi tendencia, podríamos decir. Pero el sentimiento me permite darme cuenta de esa adecuación o inadecuación de mi tendencia ante la realidad. Pero ojo, porque los sentimientos pueden errar, porque son subjetivos. Entonces, me dan una información, pero no necesariamente esa información es certera. Entonces, hay una diferencia entre sensación y sentimiento. La sensación, podríamos decir, bueno, placer sensible, dolor sensible, nos hace tomar conciencia de nuestro cuerpo. Y la sensación termina en sentirla. Vamos a suponer que yo no me doy cuenta y toco algo caliente, entonces me quema. Bueno, esa sensación termina ahí. Ahora, después está el sentimiento, que es la conciencia sobre algo exterior y cómo afecta mi mundo interior. El sentimiento es algo más rico, es algo más profundo, y muchas veces genera una conducta y se prolonga en el tiempo. Vamos con este mismo ejemplo, por ejemplo, bueno, yo toqué algo que me quemó, pero después eso me puede generar un sentimiento de autocrítica, ¿no? Empezar a decir, pero qué tonta que estoy, cómo no me di cuenta, que eso estaba caliente, cómo toqué, esto en otro momento me podría haber llevado a tener una lesión, cómo puedo ser así, y empezar a criticarme, por ejemplo, interiormente. Entonces eso va a afectar a mi mundo interior
muchísimo más de lo que la sensación de quemazón concreta pudo haber afectado a mi mundo interior. Bueno, entonces, no se asusten ante el cuadro. Esta es una clasificación de los sentimientos que hizo Santo Tomás de Aquino, que yo creo que es una de las inteligencias más privilegiadas con las que hemos contado en la historia de la humanidad y que gracias a Dios escribió y escribió muchísimo. Entonces, este cuadro, digamos, tiene varias entradas, ¿sí? Entradas de hacia arriba y de hacia el costado. Entonces, vamos a ver. Ante un bien presente, ¿sí? Y con el apetito concupiscible, entonces yo tengo, ¿no es cierto?, placer. Ante un bien futuro, el apetito concupiscible me da el deseo. Esto sería en el plano más sensitivo, y esto en el plano más intelectual. El amor sería ante el bien presente o futuro que se me presenta. Bueno, de la misma manera, ante un mal presente, el apetito concupiscible, se me presentaría dolor o tristeza, y si es un mal futuro, la aversión. Y desde un punto de vista más intelectual, el odio. Ahora, teniendo en cuenta el bien, pero desde el apetito irascible o impulso, si el bien es alcanzable, entonces esto me genera esperanza. Pero si el bien es inalcanzable, me genera desesperanza. De la misma manera, ante el mal me genera ira, ante el mal presente me genera ira, y ante el mal futuro, si es evitable, me puede generar audacia o incluso temeridad para evitar ese mal futuro, y si es inevitable, me genera temor. Entonces, la realidad de los sentimientos es mucho más compleja, porque también intervienen la razón y la voluntad. Pero bueno, esto es una clasificación básica, digamos, teniendo en cuenta los apetitos concupiscibles y el apetito irascible. Entonces, vamos a hacer una reflexión sobre los sentimientos, ¿sí? Estos conforman la situación interior o íntima, ¿no? Como que mi interior está lleno de mis sentimientos. Y de alguna manera me impulsan a la acción o me retraen de la acción. Y de la misma manera, los sentimientos pueden unir a los hombres o pueden separar a los hombres. En el ejemplo habíamos visto, ¿no es cierto? Si yo tengo un bien, mi tendencia va a ser la aprobación, el sentimiento va a ser alegría, y entonces me da felicidad. Ahora, ante un mal, un choque, la tendencia va a ser de rechazo, mi sentimiento va a ser de tristeza, y en cuanto a la felicidad, me la quita. Ahora, ¿qué cosas buenas podemos decir de los sentimientos? ¿Qué cosas buenas tienen los sentimientos? Bueno, algo muy bueno es que refuerzan las tendencias, pero ojo, no podemos otorgarles la dirección de la conducta. No podemos tomarlos como criterio para la acción, ni tampoco debemos buscar a los sentimientos como fines en sí mismos, porque eso sería el sentimentalismo, ¿no? El sentimentalismo es el caso en el cual se buscan las cosas simplemente por esa sensación de alegría actual que es totalmente pasajera, ¿no? Entonces, ¿qué es malo de los sentimientos? Que su dominio no está asegurado. De repente, un sentimiento puede ir a favor de lo que yo quiero o puede ir en contra de lo que quiero. Por ejemplo, el miedo a equivocarse puede inhibir la acción, entonces por miedo a equivocarme no hago nada. El miedo a engordar puede desembocar en anorexia,
Y también el enamoramiento puede engañar respecto a la realidad y después sufrir un desengaño amoroso, querer olvidar y no poder hacerlo, etc. Los sentimientos son irracionales en su origen, ¿sí? Yo no elijo qué sentir y tampoco es la razón la que determina qué sentimientos surgen en mí ante la realidad que se me presenta. Pero los sentimientos son armonizables con la razón, aunque esto exige un trabajo por parte de la persona. Los sentimientos producen valoraciones inmediatas, sobre todo de las personas. Por ejemplo, me encuentro por primera vez con una persona, me puede caer bien, me puede caer mal, me puede generar una sensación positiva o negativa, pero también producen valoraciones de situaciones. Esta situación no me gusta, esta situación me hace sentir incómoda, esta situación no me agrada. De un lugar, entonces, bueno, tener un sentimiento de desagrado frente a un lugar X, y estas valoraciones predisponen la conducta en un sentido u otro. Si yo tengo ante una persona un sentimiento de agrado, entonces probable es que, bueno, me quede con esa persona, hable con esa persona, entable una relación de amistad con esa persona, pero si el sentimiento que tengo a primera vista es negativo, puede ser que, bueno, evite la relación con esa persona y tal vez esto sea bueno o malo. Y bueno, lo mismo con relación a las situaciones y los lugares. Los sentimientos también refuerzan las convicciones y les dan fuerza, ¿sí? Si yo siento algo, no solamente sé que es bueno para mí, sino que yo lo siento como bueno, entonces hago que eso sea más mío, más personal. Los sentimientos convocan más fácilmente la atención de los demás, hacen que las cosas nos importen. Eso tendremos muchísimas experiencias, ¿no es cierto? No es lo mismo cuando una persona habla con un tono monótono, sin imprimir ningún tipo de sentimientos, digamos, a sus palabras. Eso probablemente no atraiga, y es más, un discurso así monótono, sin emociones, sin sentimientos, probablemente nos haga dormir. Sin embargo, una persona que tiene en su discurso verbal acentos y refuerzos en ciertas frases, gesticulaciones, etcétera, que muestran sentimientos que esa persona le está poniendo a ese discurso, bueno, generalmente nos va a atraer, vamos a querer escuchar, no nos vamos a dormir. Entonces, dependiendo de qué tipo de sentimientos predomine en una persona, se va conformando el temperamento, el carácter, y de alguna manera esto tiene también mucha influencia en la personalidad. Y como somos tan variados en el mundo, hay muchísima variedad. Acá vamos a ver unos mínimos comentarios acerca de los tipos de caracteres de las personas. Entonces, el apasionado pone pasión, intensidad en lo que hace, aunque a veces logrado no merezca tanta atención, ¿sí? Una persona apasionada probablemente va a poner muchísima pasión en la lucha, en defensa del no nacido y de la verdad y del bien, pero tal vez ponga la misma pasión en cortar el césped, que tal vez no era algo tan importante. El sentimental generalmente se deja llevar por los sentimientos, ¿no? Entonces, si una situación le genera disconfort, entonces eso lo va a llevar a la inacción y no va a hacer. En cambio, si una situación le genera atracción o alegría, entonces sí va a hacer. Entonces, como los sentimientos son muy variables,
la persona sentimental que se deja dominar por los sentimientos va a ser muy cambiante. La persona cerebral, fría, como se suele decir, es como esa persona inasequible al lenguaje del corazón, que se mantiene como, bueno, desapegado de los sentimientos. Pero bueno, muchas veces esto es como no tan propio del ser humano, ¿no? Entonces, una persona que es así muy cerebral, muy fría, puede parecer como un poco deshumanizada, ¿no? El sereno es aquel cuyos sentimientos tardan en despertarse y, por ser más reflexivo, la persona serena tiende a ser más coherente y menos voluble, o sea, menos cambiante. Después también tenemos ese carácter, tipo de persona que es apático, o sea, una persona que carece de pasiones, siente poco, y muchas veces el que es así, también eso se debe a que conoce poco. No tiene tendencias, no tiene metas, no ama nada, y por eso nada le mueve, y bueno, es lo que se puede describir también como una persona amorfa o una persona indiferente, que aunque tenga, no sé, frente a sí algo muy importante, no sabe reconocerlo o no le mueve. Entonces, como decíamos, los sentimientos aparecen, no son algo que surja como fruto de un razonamiento o de la inteligencia o de la voluntad. Entonces, puede ser bueno o malo, ¿no?, tener ese tipo de sentimiento en esa situación concreta. Entonces, es necesario, ¿no?, para la acción, juzgar los propios sentimientos. ¿Cómo? Y bueno, lo que tenemos que juzgar es si ese sentimiento que tengo frente a una realidad X es adecuado. O sea, tiene que haber proporción entre el objeto desencadenante, el objeto del sentimiento, y el sentimiento mismo y su manifestación. Entonces, en ese caso que veíamos de las chicas a la cual le ponen frente a sí un auto con un moño, puede ser un escándalo, ¿no es cierto?, saltar, zapatear, gritar, y probablemente todos esos sentimientos vengan a colación de que esa chica juzga que ese auto es un regalo para ella, que el auto es un regalo, que tiene un moño. Pero puede pasar, ¿no es cierto?, que lo que se le esté regalando sea el uso de ese auto, que es alquilado, por un número de días o un número de horas. Entonces, ese sentimiento de euforia probablemente sea inadecuado ante el objeto desencadenante o realidad que la provoca. Y al darse cuenta de que no es un regalo para ella el auto, sino que solamente se le está regalando el uso del auto alquilado por un número de horas, eso va a traer aparejado una gran frustración. Entonces, esto nos puede pasar en distintos niveles y con muchísimas cosas, ¿no? O sea, si uno se engaña, por decirlo de alguna manera, o tiene un error en el conocimiento de la realidad que provoca el sentimiento, entonces, al conocer la realidad verdadera, podemos decir, referente a esa realidad que provocó ese sentimiento, probablemente me va a generar una gran frustración. Entonces, no todas las realidades merecen el elevado sentimiento que tenemos respecto de ellas. A veces, no sé, un ratoncito o
cucaracha me puede generar una crisis de pánico, o sea, un temor así que me inactiva o me deja incapaz de moverme, y tal vez esa realidad no se merece ese sentimiento, o sea, porque le puedo pegar un pisotón a la cucaracha y matarla, ¿no? Y de la misma manera, hay realidades que no merecen mi aprecio o mi amor, personas que no merecen mi amor, y tal vez yo me estoy engañando en relación a esa situación o a esa persona, y por lo tanto me estoy permitiendo tener un sentimiento más elevado de lo que sería conveniente, podríamos decir, o que sería adecuado a esa realidad. Y también pasa que muchas realidades merecen mejores sentimientos de los que tenemos respecto de ellas. A veces, por ejemplo, podemos tener un sentimiento negativo respecto a una corrección que me hacen, en vez de tener un sentimiento de gratitud, porque qué bueno que me ayuden a mejorar. Y hay que ejercitarse en juzgar los propios sentimientos, ¿sí? Tenemos que valorarlos, ver si realmente hay esa proporción entre el desencadenante y el sentimiento mismo, y a veces hace falta corregirlo. No permitirme tener una reacción, por ejemplo, de temor ante algo tan pequeño, o tanto cariño ante algo que no lo merezca, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo medir o valorar los sentimientos? Nuevamente tenemos acá esta secuencia: el objeto desencadenante, la emoción anímica, la alteración orgánica y por último la conducta o manifestación. Entonces, el sentimiento no debe medirse solamente por la emoción o perturbación anímica que me produce, una sensación de bienestar o disconfort. Tampoco tengo que medir el sentimiento solamente por la alteración orgánica que genera, me late el corazón, sino que tengo que medirlo sobre todo por la conducta a la cual me lleva ese sentimiento. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. El objeto desencadenante puede ser que una mujer casada vea a su marido hablando con otra mujer. Entonces, ¿qué emoción percibe? Ira. ¿Qué alteraciones orgánicas presenta? Rubor facial, taquicardia. Bueno, ¿y qué conducta puede llegar a tener frente a esto? Bueno, puede acercarme por atrás y golpearle en la cabeza con una botella, está movida por la ira, o puedo acercarme con prudencia para ver de quién se trata. Puede ser que sea su hermana, o puede ser que sea su jefa, o puede ser que sea su mamá, o mi mamá. O sea, que esté hablando con otra mujer no implica que me esté siendo infiel, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay un tipo de sentimiento que llamamos emoción, que es pasajera y que generalmente es volcánica. En cambio, hay otros sentimientos que son profundos y que no desaparecen tan fácilmente, ¿no? Que perduran en el tiempo, aunque no se detecten por una emoción anímica o un síntoma físico. Por ejemplo, la ira puede ser una emoción fuerte que tape un sentimiento profundo, pero más real, ¿no? Entonces, en este caso del ejemplo, la ira, que es una emoción muy fuerte, puede tapar el sentimiento real que hay en el fondo de esa mujer, que es el amor al marido. Pero aunque lo quiere,
aunque lo aprecie, aunque lo valore, la ira le puede llevar a golpearlo, le puede llevar a hacer un daño a esa persona por más de que lo ama. Y lo que una persona siente por otra no se ve en las emociones, sino en la conducta. Entonces, lo que se recomienda es mirar la cara, los gestos, cómo habla, lo que hace, porque, como se suele decir, obras son amores. No es lo que una persona siente, o si se ruboriza, o si tiene taquicardia al verme, lo que me va a demostrar sus sentimientos buenos hacia mí, sino, ¿no es cierto?, la forma en que me trata, sus gestos, y lo que es capaz de hacer. Bueno, entonces, ¿qué pasa también con los sentimientos? Que muchas veces se superponen unos con otros. Como en el caso este, ¿no? O sea, una mujer ama a su marido, pero se le suma la ira, la ira en un momento dado se puede confundir como con odio. Entonces, tenemos que tratar de prestar atención a que hay como una jerarquía también, o tenemos que tener una jerarquía en los sentimientos. La conducta no se debe guiar por los sentimientos, porque esta parte del alma no sabe mandar sobre los demás, no es lo que le corresponde. El sentimentalismo, guiarse solo por las ganas o por las emociones, produce insatisfacción con uno mismo y baja autoestima. O sea, los sentimientos son importantes porque empapan todo el alma humana, hacen que la vida sea llevadera, atractiva, o también puede hacer que la vida sea insoportable, ¿no? Porque, bueno, llevan consigo, ¿no es cierto?, que esa vida sea terrible, o sea apasionante, o sea odiosa, o sea trágica, o sea maravillosa. Entonces, la manifestación de los sentimientos necesita ser educada. La manifestación de los sentimientos debe ser guiada por la razón. Como ya dijimos en otras clases, en el ser humano, esa manifestación tiene que ser aprendida, ¿no? Hay que educar, hay que enseñar cuál es la manifestación adecuada de los sentimientos. Entonces, por ejemplo, ante un objeto desencadenante, que es el marido hablando con otra mujer, aunque la emoción sea ira, celo, y la perturbación anímica sea rubor, taquicardia, la persona podría manifestar en una conducta infantil, podríamos decir, como el llanto, o una conducta igualmente infantil, como la que puede ser romper algo, dañar, golpear, o puede mediar la razón para pensar opciones, para pensar alternativas ante lo que esté pasando, y de esa manera poder sentarse tranquilamente a hablar con la persona. Entonces, ¿qué pasa si no se educa la afectividad? ¿Qué pasa si no se le enseña a los niños, a los adolescentes, incluso a los adultos, a que la razón es la que debe guiar la manifestación o la conducta ante un sentimiento? Bueno, tenemos niños esclavos de sus emociones, ¿no? Que ante no sé, una negativa de los padres en un supermercado a comprarle algo, empiezan a gritar, empiezan a hacer un escándalo, a zapatear, El típico niño que uno dice es un mal criado, o sea, se lo crió mal, no se le enseñó esa manifestación adecuada ante los sentimientos. También podemos tener, ¿no es cierto?, no solamente niños, sino adolescentes, esclavos de sus emociones, que reaccionen en forma inadecuada, ya sea con gritos, ya sea
con golpes, ya sea con riñas, ya sea con cosas graves, ¿no? Las barras bravas, por ejemplo, son un ejemplo de esto, ¿no? Y también podemos tener adultos esclavos de sus emociones, ¿no es cierto? Que ante una sensación de ira o de celos pueden llegar, ¿no es cierto?, a golpear a su pareja, o marido o mujer, por no haber aprendido a manejar con la razón la conducta ante unos sentimientos. Entonces, decíamos que los gestos, ¿sí?, son un modo de manifestar los sentimientos, ¿sí? Los gestos, ya sea del rostro o de todo el cuerpo, a veces son un lenguaje incluso para esos sentimientos. Acá tenemos, por ejemplo, un típico gesto de aprobación, como es el guiño del ojo. Ahora tenemos el emoji del guiño. Acá tenemos todo un gesto hecho de todo el cuerpo, que demuestra respeto, admiración, un gesto de chocar los cinco, de chocar las manos para mostrar alegría, aprobación, un gesto de elevar las manos hacia el cielo, que generalmente es como una oración, como una petición ante la grandeza de Dios, un gesto de paz, un gesto también de amistad, de aprobación, una mirada que mata, una mirada que transmite odio, transmite incomprensión, transmite sentimientos negativos, una mano que muestra indignación, que muestra sentimientos negativos, un gesto de bien hecho, alcanzado, meta lograda, un gesto de aburrimiento. Y normalmente una persona rica en gestos es una persona rica en sentimientos, ¿sí? No sé, pienso en este momento en el Papa Juan Pablo II, que ha sido, no sé, un papa realmente con una riqueza gestual inmensa, ¿no? Nos ha dejado un gran legado. Entonces, ¿cómo hay que manifestar los sentimientos? Bueno, se manifiestan con gestos, se manifiestan hablando y se manifiestan principalmente en la conducta. Como dijimos, hay que aprender a manifestar los sentimientos, porque esa manifestación debe tener proporción o armonía con el objeto desencadenante y con las circunstancias. Tiene que tener armonía con el objeto desencadenante de ese sentimiento, con la importancia que tiene, con las restantes dimensiones humanas, con los fines elegidos, con las convicciones, y el modo más sublime, si cabe, de expresar los sentimientos es el arte. Como ya dije en otra de las clases, la música es uno de los modos privilegiados para expresar, transmitir y suscitar sentimientos. El cine también está muy dirigido a los sentimientos, y hay un autor de apellido Cardona que tiene una frase muy interesante, que dice: los sentimientos son como los sonidos del alma, cada uno la hace sonar de modo distinto, y el conjunto de todos ellos forman la música del alma. Por eso, como decíamos hace un rato, dependiendo de la cantidad y tipo de sentimientos que tenga una persona en su alma, va a ser la música que prevalezca en esa persona. Y cantar es una de las formas más bellas de exteriorizar los sentimientos.
Bueno, estamos terminando ya la clase y dijimos ya que hay que educar la manifestación de los sentimientos y también que no podemos dejar que los sentimientos guíen nuestra conducta. Entonces, este cuadro, que es un cuadro que está en el libro de Yepes, en la página 54, para los que quieran ver después, con el título de Dinámica afectiva y armonía psíquica, es un esquema de la dinámica afectiva. Entonces, vamos a comenzar explicando este cuadro por acá, ¿sí? Entonces, tenemos fines, ¿sí? Tenemos fines biológicos y tenemos fines extrabiológicos, ¿sí? Entonces, tanto la voluntad como el apetito sensible, ayudados por la afectividad que está en el medio entre lo sensible y lo intelectual, se dirigen hacia esos fines. ¿Sí? La inteligencia me muestra que algo es bueno para mí, entonces yo lo quiero. Tanto en la esfera puramente sensible, los sentidos me muestran algo que es bueno para mí, entonces lo quiero, o la inteligencia me muestra que hay algo bueno para mí, entonces lo quiero con amor de voluntad. Entonces, la voluntad y el apetito, ayudados por la afectividad, se dirigen a esos fines biológicos y extrabiológicos. Pero tanto la voluntad como la afectividad, como el apetito sensible, deseo e impulso, deben ser dirigidos por la razón. Porque la razón es lo más superior dentro del ser humano. Entonces, es la razón la que tiene que guiar a la voluntad, la afectividad y el apetito sensible para alcanzar los fines. Y que estas tres vayan en la misma dirección y no haya conflicto. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? A veces los sentidos externos e internos, la sensación, la percepción, me puede llevar o me puede marcar una dirección frente a mis tendencias y la razón marcarme otra dirección. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, una persona diabética que tiene ante sí algo dulce, helado con azúcar. Entonces, claro, el apetito sensible va a querer esto, ¿sí? Porque la sensación que me produce, la percepción física me dice, esto es bueno para mí, yo lo quiero. Y además, tengo ya en la imaginación, que es ese cúmulo de recuerdos, improntas que tengo en mí, ¿no es cierto?, de todo lo previo, me recuerdan, ¿no es cierto?, que eso es bueno para mí, que eso, que cuando en otras oportunidades tuve eso delante mío y lo comí, eso me dio placer, eso me dio alegría, eso me dio felicidad, entonces yo lo quiero. Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo una enfermedad y eso me va a hacer daño, eso lo sé con la razón, porque mis sensaciones no me van a dar esa información. Es la razón la que tiene que guiar mi voluntad, ¿no?, para que yo voluntariamente, con la razón, le dé una guía a mi apetito sensible, a mi imaginación, a mi afectividad,
para evitar ese elemento que me se está presentando delante mío, porque no es un fin bueno para mí. Teniendo en cuenta todas las circunstancias de mi vida, ¿no? Entonces, si yo dejo que la sensación sea la que dirija, entonces, como no tiene la capacidad de dirigir a la razón, entonces mi conducta va a ser contraria a mi bien. Entonces, si la razón no dirige la acción, las tendencias y los sentimientos crecen en exceso y se produce un desequilibrio. Entonces, la armonía y la salud psíquica dependen del adecuado control de las tendencias y de los sentimientos y de la adecuada integración del inconsciente en la vida consciente. Entonces, la armonía del alma, vamos a hablar de una consideración externa, que es que para que haya equilibrio debe haber un objetivo que unifique las tendencias y les dé unidad, y alcanzar ese objetivo, conseguir la autorrealización, y también una consideración interna, que es la armonía de las tendencias entre sí. Entonces, el objetivo de mi salud es la consideración externa que va a unificar mis tendencias, si yo las estoy dejando que guíe la razón, ¿no es cierto?, para lograr esa armonía de las tendencias y alcanzar mi bien. Entonces, la armonía del alma es, pienso, una de las cosas más difíciles de alcanzar. En todas las disciplinas que estudian al hombre se plantean cómo alcanzar esta armonía del alma, ¿no? Cómo lograr que sea la razón la que dirija la acción, las tendencias y los sentimientos. Entonces, la técnica, ya sea la medicina, la psiquiatría, se han planteado, ¿no es cierto?, que esa armonía se puede alcanzar mediante la técnica, ya sea relajación mental, autocontrol, etcétera, ¿no? También diversos autores, filósofos, se han planteado que la manera es un control voluntarista, según Kant, Hegel, tener a raya los sentimientos y las tendencias mediante la razón y mediante la voluntad, ¿no es cierto?, es el camino a seguir. Y según Nietzsche, mediante la voluntad de poder. Pero lo bueno, digamos, sería alcanzar esa armonía del alma a través de la educación de la voluntad, de la afectividad y de los apetitos. Y esto es lo que nos plantea tanto el humanismo clásico como el cristianismo, y eso se logra mediante la adquisición de virtudes, de tal manera que todas tiendan a un objetivo común bajo un gobierno político de la razón, que no es un gobierno despótico. Entonces, para lograr la armonía del alma, que es lo que también se suele llamar la vida lograda, lo determinante es el fin, que haya un fin que esté fijado por la razón y que sea capaz de darle ese sentido o esa orientación a toda mi conducta. El fin es en realidad el principio de la acción. Así como veíamos en el plano meramente sensible, ¿no es cierto? El helado es lo que me hace ponerme en acción para alcanzar ese fin. Bueno, de la misma manera, ¿no es cierto?, alcanzar la salud puede ser lo que me ponga en camino para, ¿no es cierto?, hacer ejercicio, hacer dieta, consultar al médico cuando sea necesario, etc. Entonces, de las cosas que hagas, de los hábitos, de las costumbres,
de las virtudes que adquiera, va a depender la armonía de mi alma. Lo fundamental es la educación de los sentimientos, de las tendencias y de la persona en su conjunto, ¿no? Porque somos uno, no tengo tipo compartimientos estancados. Y la educación es la tarea de poner objetivos comunes a todas las instancias humanas, acostumbrándolas a practicar aquello que conduce a esos fines. ¿Cuál es el camino? La ética. Alcanzar un punto medio de equilibrio respecto de los sentimientos. Tener los sentimientos adecuados respecto de los objetos adecuados, con la intensidad y el modo adecuado, evitando tanto el defecto como el exceso. Entonces, la ética es justamente la que nos va a proporcionar esa educación de los sentimientos. Por ejemplo, el miedo puede tener un exceso que me lleve a la cobardía, un defecto que me lleve a la temeridad, y el punto medio sería la valentía. En cuanto a los enfados, el exceso puede llevar a un carácter colérico, el defecto a un carácter indolente, que le da igual todo, y el punto medio sería la justa indignación, ¿sí? Porque hay situaciones que requieren indignación frente a esos hechos. La vergüenza en exceso me puede llevar a la timidez, en defecto a la desvergüenza, y el punto medio sería el pudor, ¿no? Entonces, cuando se consigue el término medio, los sentimientos entran en armonía con las tendencias y las refuerzan, haciendo que la conducta humana se vuelva más hermosa, más bella. Por eso admiramos a las personas que tienen un carácter maduro, equilibrado, una persona que es dueña de sí, a una persona que es rica en sentimientos. Y la ética consiste en adquirir unos hábitos, llamados virtudes, mediante el libre respeto de unas normas que capacitan para poseer los bienes que hacen feliz al hombre. El único modo de ser feliz es vivir éticamente, ¿no? Afirmando la posibilidad del hombre de ser plenamente hombre. Bueno, entonces con esto terminamos esta clase número 5 sobre la afectividad, que como les decía, bueno, creo que es una de las aspectos más hermosos y más ricos de la antropología o filosofía del hombre. Me despido de ustedes y hasta la próxima clase.